una guerrera, que estuviste en el tren y saliste bien de ahí. La bestia se ha convertido en un mito para niños y grandes. Sobrevivir a ella es una experiencia que contar. Es divertido, pero fue algo asustado y todo eso. Porque ahí asaltan y todo eso. Entonces, mucho frío también. De los 300 menores de edad que iniciaron este viaje, llegaron unos 100 al puerto fronterizo de Tijuana esperando saber su destino. ¿Qué hay al otro lado de allá de la frontera? De ese muro que hay ahí. ¿Qué sabes que hay allá? Estados Unidos. Ajá, ¿y qué sabes de Estados Unidos? Que ellos hablan inglés, español, hablan muchos tipos de lenguaje y entonces yo a eso quiero ir a aprender. La caravana ha sido su hogar de paso este último mes, un hogar sin techo, sin camas, sin agua. Estoy feliz que vamos a llegar allá, pero a la vez me entristece estar todo esto de acá, estar aguantando, en lo que allá tenía una casa en la cual llegar y no estaba prácticamente en la calle. Mientras los adultos toman la decisión de entregarse o no a las autoridades migratorias, los hermanos mayores aquí en este campamento, aunque tengan corta edad, han tenido que asumir la responsabilidad de cuidar a los más pequeños. Son niños. Estados Unidos representa la gran ilusión de poder hacer sus sueños realidad. Quizás su futuro está en un país que no es el que los vio nacer, pero su corazón, como el de quienes migran, siempre va a mirar atrás. Quedarme ahí hasta que yo tenga 15 años, vamos a volver a Honduras. Han vivido momentos muy difíciles, pero para estos niños y tus padres, quizás el mayor temor es que al presentarse en inmigración los tengan que separar. También quiero hacerles una invitación muy especial para este fin de semana, en Aquí y Ahora, el domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro. Nuestro extraordinario corresponsal, Pedro Ultreras, y su equipo que han acompañado a toda esta caravana durante el último mes, nos narran las historias de la caravana. Así que los esperamos. Me despido desde Tijuana. Jorge, muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Silvia. Increíble que esos niños muchos los consideren invasores o bad hombres. Por eso es importante reportar con la verdad. Gracias y buenas noches. Ahora está usted bien informado. Noticiero Univisión. Su voz, su decisión. A continuación, debate con Nacho Castillo por TCS Plus. Te da más. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este jueves 3 de mayo. Como es jueves, tenemos al staff. Uno no está, pero tenemos un excelente reemplazante esta noche que presento inmediatamente para tratar los temas más importantes de la semana. Está con nosotros Francisco Beltrán Galindo. Buenas noches. Nacho, es un gran gusto estar acá y en sustitución de José Miguel, pues mejor todavía. Gracias. José Miguel tuvo que hacer, no pudo estar esta noche. Está con nosotros también Dagoberto Gutiérrez. Buenas noches, Dagoberto. Buenas noches. Un abrazo rector de la Universidad Luterana. Y para todas. Y también nos acompaña Félix Ulloa, presidente de IEGES. Buenas noches. Buenas noches y feliz Día de la Cruz. Hoy es el Día de la Cruz. Hoy es el Día de la Cruz. Sí. Bueno, vamos a saludar con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno.
Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, el primer tema que queremos tocar es esta nueva asamblea que juramentó hace 2 días, que ya está instalada y que va a iniciar una nueva legislatura con un nuevo protocolo de entendimiento, con tres directivos menos, con algunos nombres, algunos nombramientos que han sido cuestionados por la opinión pública, pero también con algunos hallazgos en las últimas horas, como por ejemplo la compra en presidencia anterior de computadoras por $15.000 cada una, 2 computadoras $30.000, donde se ha visto. Yo no conozco una computadora que cueste $15.000. Cosas así están pasando. El segundo tema que vamos a hablar esta noche va a ser la firma, la recolección de firmas por parte del movimiento Nuevas Ideas. Empezamos con la nueva asamblea. Félix, ¿cómo la viste? Bueno, solo para hacer una memoria histórica, sí, porque hablábamos del Día de la Cruz, pero también este día, 3 de mayo, hace 40 años en París, se les dató lo que se llamó el Mayo del 68, cuando 8 estudiantes de la Universidad de Nanterre fueron procesados y desató uno de las gestas más importantes del siglo XX, donde la juventud salió bajo un grito que decía: seamos realistas, hagamos lo imposible. O sea, pues que ese recuerdo de los jóvenes de hace 40 años es bastante inspirador con lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo. Dicho eso, yo creo que estamos inaugurando una nueva legislatura y, como diría alguien, pues un déjà vu. O sea, ya no hay nada nuevo. Lo que se esperaba que podía ser un cambio copernicano por todos los esfuerzos que se habían hecho en la campaña de señalar al órgano legislativo una serie de falencias administrativas, éticas, financieras, y las críticas y el mensaje que mandó la población. Se esperaba pues que este grupo nuevo conservador, integrado por Arena y por la nueva fracción legislativa de PDC-PCN, diera una muestra de haber comprendido cuál era el mensaje del electorado. Sin embargo, tenemos más de lo mismo. Ante el clamor de reducir y el compromiso de Arena de reducir sustancialmente la Junta Directiva, resulta que solo 13 fueron y quedaron 11. A través de los medios se informaba hoy que en la reunión que tuvo el nuevo presidente con la Junta Directiva no se llegó a acuerdos sustanciales porque nadie estaba dispuesto a hacer concesión para que se limitaran los privilegios, porque ya no son prerrogativas, son privilegios que los diputados están dando. Entonces, esto es una mala señal, es un mal comienzo. Yo pienso que hay que cambiar un poco ese discurso de esos protocolos de entendimiento, que no es más que un reparto entre los que logran obtener una mayoría simple, porque si ahora le hace este bloque, en las legislaturas anteriores la hizo el otro bloque. Entonces no estamos diciendo que esto es malo o bueno, sino que es una mala práctica que se ha venido observando y que se continúa en ella. Yo he estado hablando con el diputado independiente, con Leonardo Bonilla, a ver si él está dispuesto a presentar un paquete de reformas que vayan realmente al fondo del problema. Y el problema está justamente en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que es donde se deben tomar estos acuerdos. Todos decimos, ¿y por qué hay 11 personas dirigiendo 84, cuando en otros parlamentos se dirige con 3? Lo hemos hablado varias veces. Pero la explicación es sencilla. Fíjate que en Estados Unidos hay 3, porque son 2 partidos, y entonces está el partido de la oposición y el partido de gobierno, y el que dirige los debates. Aquí no podrían ser 3, porque hay que darle la representatividad a la fracción. Entonces tendría que haber 5, 1 por cada fracción legislativa, y por supuesto dentro de lo que le corresponde al partido que gana la elección, dirigir los debates. Entonces tendríamos 6, 5 de los 5 partidos, más el que coordina o dirige o preside, que es el del partido. Eso yo creo que es una propuesta que le voy a presentar a Leonardo para ver si logramos que se reforme el reglamento interno con propuestas de ese tipo, racionales. Hay otra que le hemos venido planteando: los diputados trabajan los 365 días del año, como que son empleados públicos. Los legisladores,
Y todos los congresos en el mundo tienen periodos de sesiones y periodos de receso, porque durante los recesos que los legisladores van a sus comunidades, se interactúan con sus electores, recogen las demandas y cuando hay sesiones vienen al Parlamento y las presentan. Y mientras tanto los parlamentos donde están esos recesos tienen un equipo administrativo que garantiza la función permanente del órgano. Entonces aquí es tiempo también de pedirle al tribunal, a la Asamblea Legislativa, que regule en su reglamento interno un periodo de sesiones y de recesos. Hay varias cosas que hacer. Hay varias cosas, ¿no? sí. Mi estimado chico, ¿usted qué piensa de esta nueva legislatura? ¿Cree que empezó bien? Yo creo que los cambios al nivel de los políticos son muy difíciles de hacerlo de la noche para la mañana. Ahora, escuchando a Norman, el presidente, hablar, creo que habla por lo menos como que va a intentar hacer cambios. Ya Félix nos acaba de informar que cuando ya llegaron a los acuerdos, los otros ya no lo estuvieron dispuestos a respaldar. Pero yo creo que mucho de esto tiene que ver con la transparencia. Hay que hacerlo público y quien se resiste también tiene que hacerse público. Pero en el tamaño de la junta directiva yo quisiera hacer otra variante. Yo no creo que el problema esté en el número, sino está en los privilegios de los directivos. En la medida que el directivo tiene mejor sueldo, tiene carro, tiene teléfono, tiene presupuesto más alto, pues obviamente todo el mundo quiere ser directivo. Pero por mí pudieran haber 30 directivos si les pagan lo mismo que a cualquier otro diputado y no tienen ningún otro cargo ni ningún privilegio que no pueda tener ningún otro diputado. Entonces yo te aseguro que no va a haber tanto deseo para estar en la junta directiva. La junta directiva es simplemente tener más sueldo, tener ventajas, tener esas compras absurdas que le hemos visto a la presidencia que terminó, o ese tipo de cosas ocultas que no se publican porque dicen que no tienen gastos reservados, pero al final pareciera que sí hay gastos discrecionales a nivel de la junta directiva y en algunos casos de la misma fracción. Yo creo que todo ese tipo de cosas es la que hay que poner sobre la mesa. Ahora, yo coincido también con un enfoque que el Congreso se cree que es donde se hacen las leyes y que esa es su gran función. De hecho, creo que la función que le toca cumplir no la cumple, que es ser el controlador del poder. Y, por ejemplo, hay una cantidad de funciones que la Constitución le da: supervisar el presupuesto, auditar la Corte de Cuentas, ver realmente qué está pasando con el cumplimiento funcional de las Secretarías de Estado, cómo trabaja el órgano judicial en cuanto a la pronta y a la debida justicia. Todo eso, el Congreso no hace absolutamente nada de eso. Nunca discuten esos temas. Creo que eso es fallar a una de las funciones fundamentales. Y se concentran en el tema de las leyes, y las leyes, de verdad, tenemos demasiadas leyes. Habrá que hacer algunos cambios por aquí, algunas reformas por allá, pero la vastedad legislativa que tenemos es tan confusa que aplicar justicia con toda la normativa que está es bastante difícil. Entonces yo creo que más bien deberíamos someternos a un proceso de simplificación normativa. Pero hay, por ejemplo, otras funciones que deberían tener, y es ser caja de resonancia de los temas que a la ciudadanía le preocupan. Y eso no se da tampoco. Son tan lejanos de los ciudadanos que los temas que se debaten en el Congreso no guardan una relación ni una correlación medianamente cercana para los temas que el ciudadano necesita que se discutan a lo que los políticos consideran que se deben discutir. Parte de toda la problemática antipolítica que está viviendo no solo el país, sino buenas partes del mundo, tiene que ver con esta distancia entre lo que les interesa a los políticos y lo que los ciudadanos están demandando que se discuta. Sin duda. Mi estimado Dago. En primer lugar, quiero recordar que hace un año murió en Perulapía Manuel Molina. Recientemente se conmemoró el primer año de su muerte. Manuel era un luchador revolucionario que hizo un gran esfuerzo para que las cosas cambiaran en el país. Un saludo a su familia y al pueblo bonito de Perulapía. Un saludo a Cristian y a la señorita Mendoza de la Universidad Don Bosco,
Con ellos platicamos esta mañana en la Universidad Luterana. Un abrazo a ambos. Estudien bastante. Y si copian en los exámenes está bien, pero que no los mire el profesor. Eso es una cosa fundamental. Si no, se les va a complicar todo. Un saludo a la familia Marín de la Santísima Trinidad. Cuídense mucho, apóyense mucho. También un saludo a Nelson Llanes de Zacatecoluca, a Carolina Melara de Usulután. Hoy se celebra el Día de la Cruz. La cruz es un símbolo que en realidad expresa el afán de las civilizaciones por encontrar el centro del universo, que es como una X. Pero con el cristianismo dejó de ser eso y se convirtió en un símbolo. Por cierto, se está celebrando muy poco en nuestro país en este momento. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en la Asamblea? Déjame ir al corte entonces. Sí. Y después del corte, vuelves tranquilamente. Buena idea. Ya volvemos. Vive con Cosavi BRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. Cosavi BRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. La pastillita de Alka-AD actúa directamente donde la diarrea se origina, cortándola de una sola vez. Alka-AD y la diarrea se te fue. ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Dagoberto. La Asamblea Legislativa es un importante centro de debate político y de acuerdos políticos, que en realidad no solo tiene que ver con las leyes, ¿no? Porque para la elaboración de las leyes participan el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, de donde salen los decretos, que son convertidos a través de la sanción por el presidente de la República en leyes. Esto es así. Ahora bien, se anuncia y se presenta la nueva Asamblea Legislativa. Hay que comenzar diciendo que este es el escenario y la correlación de una derrota política. Porque el 4 de marzo recién pasado, el pueblo que votó enfrentó y derrotó a todo ese aparato de partidos políticos. A unos más, a otros menos. Al que más derrotó es al partido FMLN, ante el cual el pueblo tiene reclamos justos, legítimos y fuertes. Arena es un partido de derecha y actúa como tal. El partido FMLN también es un partido de derecha, pero se presenta como de izquierda. Esta es una ofensa muy grande. Esa correlación de la derrota es lo que se presentó el día que se presentó la nueva Asamblea Legislativa. Allí hay, sin embargo, la misma correlación política, Es decir, que ahí no hay ni un cambio ni una transformación de la política. Es la misma política de la anterior Asamblea Legislativa. Incluso
en el desalojo de las oficinas, de lo que se quejó Norman un día de estos en la asamblea, en la televisión, que es una situación verdaderamente dramática. Estamos frente a un solo bloque de derechas, con diferentes matices. Bloques a los que no le funcionó el día de la votación, ni el voto duro, ni el voto menos duro. Aquí hay una sola política en realidad contra la gente. Por eso es que se anunció olímpicamente la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa. Y el pueblo no debe permitir que un nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, que puede resultar necesario, se haga antes que se construya un nuevo hospital Rosales. Ahora, cuando se hace ese anuncio, se está comprobando la sempiterna falta de sensibilidad ante los problemas reales de la gente real. Y esto es un mal incurable. También se anuncia la aprobación de la ley del servicio público, que busca sustituir a la ley del servicio civil, que históricamente fue una política de gobiernos militares, oí bien, de gobiernos militares, en los tiempos del coronel Óscar Osorio, donde se decidió darle a los empleados públicos un trato diferente a los trabajadores de la fábrica. Esa ley se llama Ley del Servicio Civil. Muy bien, hoy este gobierno busca en coordinación con los otros partidos anular eso. Es una medida antipopular. ¿Y cuáles son los cambios que se anuncian en Arena? Hay uno muy importante, muy meritorio y muy pensado, que es su alianza con el PCN. Ese es el cambio más notable y por lo menos notorio. Y ojo, que en la Asamblea Legislativa se prepara a simple vista una política de venganza. A una primera mirada vos te das cuenta que se está haciendo al partido derrotado la misma cosa que este partido derrotado le hizo a los otros en los momentos que tenía el esplendor del poder. Y este partido derrotado, ¿qué está haciendo hoy? En primer lugar, despidos de grandes cantidades de trabajadores en la Asamblea Legislativa. ¡Qué popular! ¡Qué popular! No hay ninguna novedad importante. Y miren, cuando algunos medios destacan la alfombra roja donde caminaron los diputados, o el color de la corbata, o el tipo de vestido, o el tipo de saco, esa es una acción con muy poca inteligencia de estos aparatos ideológicos. Porque están presentando eso en un pueblo en donde ganarse la vida es la mayor aventura, donde los trabajadores tienen salarios de hambre. ¿Y qué le importa a la gente el color de la corbata de esos diputados? En verdad es una falta de sensibilidad y hasta de decencia. Esa es la nueva asamblea. Lo viejo se resiste a ser sustituido por lo nuevo. Es que si vas a ver una asamblea nueva, habrás de cambiar primero el poder político y la manera como se ejerce el poder político. Okay. Una duda antes de cerrar, porque quiero ir al otro tema, pero el caso de lo del edificio de la asamblea, que tú lo tocaste, digamos, y se ha hablado sobre eso. Tengo entendido que hay un préstamo pedido de antes y que ese préstamo está pagando intereses hoy día. Puede ser, pero yo creo que independientemente de que existe el préstamo y independiente de que pague los intereses, la discusión legítima es, ¿se necesita o no?
un edificio nuevo para el Congreso. Y si en caso que se necesita, ¿por qué se necesita? Lo que le ese escuché, edificio tiene alerta naranja. Vamos a ver. Ese edificio se puede caer. Vamos a ver. Lo que yo recuerdo en la época del golpe de Estado, que la Junta Revolucionaria, como no existía Congreso, el Ministerio de Economía estaba en el edificio donde está el Congreso, donde están las oficinas administrativas. Y después del terremoto del 2001, el que sufrió los daños no fue el edificio de las oficinas, fue el del salón grande donde se reúnen. Salón Oval. Y yo me acuerdo que en el cuarto piso se instaló provisionalmente todo el Congreso durante se hicieron las reparaciones del salón. Es decir, que habría que definir si con exactitud la calificación del edificio es real o no es real, porque ha servido para sustituir aún en casos de terremoto. Ahora, puede ser que lo que ha sucedido, y es un tema que también lo explicaba Norman ahora, es que la cantidad de empleados que ha crecido la Asamblea es impresionante. No hay justificación para la cantidad de empleo. Con todo y que comprendo lo que dice Dago de que no hay que tirarlos a la calle porque se muere de hambre, pero hombre, también hay que tener un salario con un oficio donde uno se lo va a ir a devengar. Pero si solo es del batallón Cobra o simplemente es porque lo tienen que tener ahí, eso definitivamente hay que insistir. El primer acto de corrupción no es robarse el dinero, es cobrar un dinero que uno no devenga. Sin duda. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que ver. Entonces, yo te decía eso porque estoy recibiendo bastantes correos de la gente que quieren saber sobre el edificio, que están condenando el hecho. Pero yo creo que hay que saber exactamente qué pasa con eso. Yo creo que yo sé que hay un préstamo aprobado. Hay que decir las cosas tal cual. Sí, pero es que lo que dice Chico, y tiene toda la razón, es decir, habría que ver cuál es la evaluación técnica que se hizo y si realmente se necesita demolerlo y hacer uno nuevo. Pero el problema no está ahí. Porque si hacemos evaluaciones, veamos el Hospital Rosales desde cuándo se está pidiendo que uno nuevo. Entonces es cuestión de prioridades. Ante la limitación de recursos es cuestión de prioridades. Sí, Dame la palabra. Pero parece que se está pagando intereses por ese proyecto. Por eso, entonces, ¿qué se puede hacer? Hacer una renegociación con el banco para cambiar el destino no se puede pagar por pagar. De esos fondos. ¿Verdad? Es decir, todo tiene arreglo. Dago. Le estoy pidiendo la palabra, Nacho. Y no se la está dando, que es lo peor más grave. No Fíjate que yo fui diputado en una época que ya no recuerdo, en el Palacio Nacional. En el 75, correcto. Sí, con Rafael Aguiñada. Exactamente. Tú eras de la UDN en esa época, ¿verdad? Sí. Entonces, en los años 75, 76, que es cuando mataron al Cheleña. En el Palacio Nacional. ¿En el Salón Azul? Sí. Ahí había mucha modestia. Y mucho decoro. Porque lo fundamental de una institución es el desempeño de las labores que la Constitución la ha establecido. Exactamente. Ese es el punto. Y uno mira las oficinas de los otros países muy modestas, hombre. Pero en ese año se estableció ese nuevo edificio que ahora está, que le llaman Salón Azul. Luego incorporaron otros artificios tecnológicos, los votos y todo eso. Total que hoy el pueblo desconfía incluso del estado técnico de ese edificio, ¿no? Porque no son dignos de confianza ustedes, diputados. Pero además, es que hay otras prioridades, hombre. ¿Qué es más importante? ¿Un nuevo edificio de esos o el Hospital Rosales? ¿No? ¿O el sistema de escuelas del país? Ese es el punto político. Y yo sé que ustedes tienen la suficiente sensibilidad para entender esto. Sobre todo vos, Norman. Claro. Bueno, no tengo duda. Yo creo que va a ser bien importante ir aclarando cada punto. Si Norman está en este momento dando a conocer cosas que estaban mal hechas en la Asamblea y que eran sinónimo de corrupción o de pilfarro, tendrá, digamos, que
también dar a conocer lo que él piensa hacer. Esas son una cosa, pero hay un sentido territorial de las oficinas de los partidos, de la fracción o facciones, como dicen. Sí. Resulta que el Frente ha perdido 7 diputados. Tendría que regresar las llaves de 7 cubículos. Claro. Pues no los quiere regresar porque quiere tener el mismo espacio de la fracción del FMLN. Explícate, por Dios. Sí. Eso significa una casi surrealista, ¿verdad? Yo creo que... Pero es que perdió 7, pero recuperó 4 que los ha metido como asesores, ¿verdad? Porque lo que decía Dago, mientras están echando gente que tiene 20 años de estar haciendo el trabajo administrativo, ahora agarran 4 de los diputados que no fueron electos. No, si el problema está que 84 diputados caben, pero 84 por 12 ya no caben. Claro. Son los asesores de cada diputado. Así es. Bueno, vamos al corte. Volvemos rápidamente con el segundo tema de la noche. Claro. No te atrapen las deudas. Te damos cuotas y tasas bajas. Regresamos. Banco Azul. Llámanos al 2555-8000. Así es como crees que un héroe se ve. Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. Vive con Costavi BRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. Cosavi BRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. TCS, me gusta lo nuevo. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Descarga gratis la aplicación Fede Móvil del Sistema Fede Crédito y realiza tus operaciones financieras fácil y rápido las 24 horas. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que la distancia solo fortalece los lazos de afecto y apoyo. Aprendimos a reconocer el trabajo y esfuerzo de quienes nos formaron. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Pago de remesas familiares, una razón más para usar la familia de productos y servicios del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, todos sabemos que el movimiento que lidera Nayib Bukele, que está en proceso de inscripción como partido político, recogió firmas durante 3 días, el viernes, sábado y domingo, y de acuerdo a lo que dijo Bukele, habían recogido 200.000 firmas como lo habían prometido. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo se interpreta esto? Algunos están interpretando, algunos adherentes a Bukele dicen ya ganamos. Si recolectamos 200.000 firmas, significa que ya ganamos.
Otros dicen, no, me pareció que fue un acto básicamente de show, todo se hizo se puede haber hecho de otra manera, como han hecho todos los otros partidos que recolectan firmas sin que esto se transforme en algo que sea realmente conocido por la opinión pública, se hace en privado. Pero bueno, Félix, y tengo que decir que aquí tengo 2 firmantes, ¿no? del nuevo movimiento, eso todo el mundo lo ha visto en los medios de comunicación. Se llama respaldante según la ley. Respaldante. Sí, o sea que tú respaldás que un partido participe, porque mucha gente cree que es un acto de afiliación, y la afiliación es un acto diferente según la ley de partidos políticos. Pero bueno, hecha la aclaración, como decía yo, rememorando el mayo francés, ¿verdad? El grito de seamos realistas, hagamos lo imposible, prácticamente resonó ese fin de semana aquí en El Salvador. Nadie apostaba a que se iban a recoger 200.000 firmas en 3 días. Y sobre todo, los detractores de Nayib siempre plantearon de que todos sus seguidores eran troles y que los troles que solo tenían existencia virtual nunca iban a firmar los libros. La sorpresa fue esa, es decir, que se recogieron 200.000, se recogieron muchas más firmas porque los libros para recoger esas firmas se agotaron. Hubo gente que quería dejar constancia de su respaldo al proyecto que firmaron en hojas de papel bond. Hay miles de firmas que se le van a presentar al Tribunal Supremo Electoral sabiendo que no tienen ningún valor legal, pero simbólicamente porque esa gente pidió que quería ser reconocida y están anotados de su puño y letra, su nombre, su DUI, etcétera, y su firma para demostrar pues que sí son personas reales que existen. Yo creo que el hecho no solo tiene que tener una lectura en clave electoral, sino más bien entender qué es lo que el pueblo salvadoreño externó, qué mensaje quiso mandar, así como hemos tratado de interpretar lo que sucedió el 4 de marzo. Es decir, si hay más de 200.000 personas a nivel nacional que sin ser acarreadas, sin tener servicios de autobuses, sin que se les pague, sin darles ningún estímulo, como un medio trató de decir que se estaban dando... Eso de la bolsa, esa fotografía. Sí, fue una total bajeza de un medio, eso totalmente. Es decir, yo no sé si van a haber acciones legales contra ese medio porque fue un acto no solo de bajeza, sino de profesionalismo en el más bajo nivel, de sacar una bolsa, alterar un logo de un movimiento y decir que se estaban repartiendo esas canastas o esos víveres, no sé qué era. Yo creo que cuanto más se ataca una situación como la del movimiento y Nuevas Ideas, más fuerte se le hace, porque la gente está viendo toda esa visceralidad en contra de un proyecto que en otras circunstancias pues se tendría que ver como la reacción natural del descontento de la gente frente a lo que son los partidos tradicionales. Bueno, si no es fíjate que no hemos tenido que ir muy lejos del 4 de marzo con ese mensaje que se mandó al día de hoy, hace ¿cuánto? 2 meses, los políticos están dando muestra de que no entendieron la lección, que no van a cambiar, que están haciendo lo mismo. Lo que decía Norman hoy, que estaban discutiendo en la primera sesión cuál iba a ser la agenda legislativa y se trabaron porque quieren los mismos privilegios. Cuando hay temas urgentes de nación, como hemos hablado, de muchas leyes que prioritariamente deben de hacerse, y sale que hay que hacer el nuevo hospital. Cuando se dijo que iba a haber un plan de austeridad serio, lo que Norman dice es que va a tratar de reducir en un 5% anual el presupuesto del órgano. Entonces, ¿cuál es la seriedad que hay? Entonces, frente a eso es que la gente sale y se vuelca cuando ve estas opciones. Así que yo creo que lo que sucedió este fin de semana es un hecho que bate récords, no solo a nivel político, sino a nivel social, a nivel ético, algo que no se había visto en El Salvador, que yo siempre lo dije, porque he visto muchas experiencias de las primaveras árabes, de movimientos en Honduras, el movimiento en Guatemala. Aquí nunca se había visto eso. Bueno, ahora la gente salió, como que ya ha empezado a despertar y a movilizarse. Chicos, ¿qué piensan de esto? Bueno, mira, desconozco la parte de las 200.000 o no 200.000, yo creo que... Eso se sabe después cuando el tribunal diga... Eso cuando lo vean y lo veamos. Pero el punto importante es que para mí el mensaje es un mensaje, primero, que los ciudadanos tienen derecho y hay que respetárselo. Y en la medida que el ciudadano haga uso del canal institucional que está permitido, maravilloso. Si va a ser un partido más, 2 partidos más, Juan Ray va a ser otro, lo que sea. Es decir, yo creo que la libertad del ciudadano es la valoración más importante acá.
Y en la medida que las ofertas a los ciudadanos le llenen todas sus aspiraciones, el que lo haga mejor, ese va a ser el triunfador. Entonces yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva. No quiero ni sobredimensionarlo, ni quiero subdimensionarlo. Creo que es un movimiento que tiene derecho con intelectuales como Félix y Dagoberto, más algunos otros que supongo que estarán allí, que tienen el pleno derecho para plantear todas sus ideas y que las vayan a pelear al campo que hay que pelearlas, que es el campo electoral en este caso. Entonces, veremos las firmas y todo, pero yo lo que sí creo que lo que es importante acá es insistir desde mi perspectiva liberal que hay que fortalecer el sistema de partidos políticos. Es decir, yo lo que no creo es que debemos boicotear el sistema de partidos políticos. Yo creo en la democracia liberal, que es la que está marcada en la Constitución, y sobre esa es la que yo baso todos mis análisis. Yo no creo en modelos donde van a construir otra democracia con otro modelo de gobierno, porque eso ya no lo veo dentro de la democracia que yo respeto y dentro de la democracia que yo me formé y a la que he aspirado desde hace muchos años. Entonces, mientras estemos dentro de esas reglas, yo lo veo bien, es perfecto. Ok. Yo voy a aprovechar, ustedes que respaldaron esa acción, de hacer una pregunta que he escuchado mucha gente y que mucha gente reaccionó a lo que ocurrió el fin de semana pasado preguntándose qué está firmando la gente. Porque hasta ahora Nayib no ha explicado cómo sería un gobierno de él, cuál es su concepto económico, cuál es su concepto político y social, que es la gran pregunta que todos tenemos. Entonces gente decía, la gente firmando no sabe lo que está firmando. Está firmando, claro, porque le dicen que es un antipolítico, está en contra de la política, sí, pero él va a ser un político también, o es un político también. Entonces yo aprovecho a preguntarle a ustedes que conocen más, ¿qué es el movimiento Nuevas Ideas? ¿Para qué se funda y qué objetivos tiene? ¿Construir un país de derecha, de izquierda, liberal, no liberal, economía centralizada, economía abierta? ¿Qué es? Quizá antes que te corresponde, Dago, porque eso no hay donde perderse. Ajá. Eso está en el ideario de Nuevas Ideas, en los objetivos de Nuevas Ideas y en los principios de Nuevas Ideas. Lo que pasa es que no ha habido una divulgación de este material, porque el proyecto es un proyecto en ciernes, pero en sus oportunidades, en los círculos donde sí se han hecho estas concentraciones, ese material se ha distribuido, y ahí está claro. Yo se lo pregunté a Nayib y no me lo explicó. Y ayer escuchaba a Ernesto López, un colega que decía que lo ha invitado muchísimas veces y no le ha aceptado la entrevista. Ahí donde antes de hacer un partido hay que ir explicando qué partido es, ¿no? Puede estar en escrito, no, pero está, la gente está no en lo el conoce. tribunal, que es donde debe estar. Ok, Dago. Tu pregunta es legítima. Y esto le incorpora al fenómeno que estamos comentando más peso. Porque uno puede pensar, yo no respaldo lo que no conozco. Pero es que el tema no es tan simple. Esas ideas y esos contenidos están en el documento al que se refiere Félix. Pero la gente masivamente en 3 días respaldó a este movimiento para que se convierta en un partido político. En cierto modo, este fenómeno político es en respaldo a las instituciones de los partidos políticos. No es la negación del partido político. Claro que cuando hablamos de partido político estamos hablando de una categoría jurídico-político. Y el problema no es esa categoría. El problema son los partidos realmente existentes. No estamos hablando de esa categoría, no, sino de esos partidos realmente existentes. En el fondo, frente a esos es que la gente se pronuncia. Y miren qué fenómeno. Sin darle ni un centavo a nadie,
ni una papa cocida a nadie, sin darle el transporte a nadie, ni un pan con huevo frito adentro. 200,000 firmas en 3 días. ¿En qué momento se ha visto eso? ¿Qué partido político de los realmente existentes tiene ese poder de convocatoria y ese respaldo? ¿Qué es lo que expresa esto? Expresa, uno, que la gente está construyendo de nuevo una esperanza. Pero la esperanza no está referido a lo que existe hoy, sino a algo diferente. Que la gente está propugnando por transformaciones en la sociedad. Que la gente necesita algo en que creer, porque en lo que existe ya no cree. Este es el punto. Aquí estamos hablando de una acción ciudadana que se desarrolló en todo el país. Hay una relación entre un movimiento y un partido político. Un movimiento político y un partido político que es ya una persona jurídica. Ese despertar, esa movilización es lo valioso para toda la sociedad. Aquella sociedad en donde la gente no se moviliza, no se organiza, no se manifiesta, no se forma, es una sociedad muerta. Dago. Ahora bien, es que en realidad para el pueblo no está planteada la necesidad de un nuevo gobierno, no, es una transformación de la sociedad. Y mira, aquí hubo un fenómeno. Todo el aparato ideológico de Estado del país ignoró el fenómeno. Las televisoras, los diarios, las radios, las revistas no dijeron ni una tan sola palabra. Esa es una falta gruesa de inteligencia política. Porque, ¿y qué es lo que ocurrió? La gente se enteró por esas pantallitas chiquitas de los celulares y de los teléfonos. Y entonces ocurre que toda esa aparatura no resulta necesaria para que la gente se informe. Entonces ocurre que todo ese aparato es nada más de publicidad y de propaganda, pero no de información. Ahí está la falta de inteligencia. De todas maneras, eso se supo en cuestión de minutos. A uno le sorprende eso, porque uno sabe que la gente de los dueños de los aparatos ideológicos son bien listos. Son lectores y son estudiosos. ¿Y cómo se le fue esto? Okay. ¿Cómo se le fue Dale. esto? Primero, muchos medios informaron sobre esto, me consta, lo vi. Diario La Página fue uno de los que más informó. Pero hubo una forma de informar de Diario La Página que no le gustó a los seguidores del movimiento Nuevas Ideas y hackearon el periódico electrónico Nueva La Página, que estuvo un día fuera del aire por este hackeo. Y fue un hackeo con una amenaza previa, señalando, lo vamos a sacar del internet. Bueno, pero mi pregunta es, y yo recojo preguntas en la gente, ¿no? Dice, ¿y qué tiene que ver Dagoberto con el movimiento Nuevas Ideas? Porque todos sabemos lo que piensa Dagoberto, pero no sabemos cómo piensa Nuevas Ideas. Si Dagoberto está respaldando el movimiento Nuevas Ideas, significa que Nuevas Ideas es un movimiento antisistema, o sea que va a cambiar a lo menos el modelo liberal o neoliberal del país. Qué buenas preguntas esas. Sí, esas son las preguntas que hay que hacerse. Siempre has de saber vos que la pregunta es más importante que la respuesta. La pregunta es una interpelación legítima de la realidad. Y ocurre que en lo que está realizándose, lo fundamental no es lo ideológico. La ideología es la sangre de tu sangre y la carne de tu carne. Esa es la ideología. Aquí lo fundamental es lo político. Y estamos hablando de un movimiento en donde, a partir de su propia naturaleza,
caben gente de diferente ideología, de diferente color, pero concertados en aspectos políticos. El país, la política económica, eso no es ideológico, eso es político. Ahora bien, ¿y yo qué estoy haciendo allí? Es que uno tiene que estar a donde esté el pueblo. Ese es un principio político. Okay. Bueno, yo solo quisiera un poco... No me contestaste nada. Yo quisiera desmitificar un poco de lo que estamos hablando, porque si bien es cierto, puede ser importante y hay que verlo así, pues tampoco es que los otros partidos hayan sido derrotados. Cuando uno ve las elecciones parlamentarias, que son típicamente de voto duro, los partidos de la derecha, como se le llama, si ellos mantuvieron su caudal de votos, que se fueron unos de Arena para el PCN, otros se fueron para el PDC, pero sumados, ellos han mantenido su caudal. Si el problema acá lo tuvo el FMLN, y la pregunta que hay que hacerse es si el movimiento Bukele fue un movimiento que bombardeó al FMLN, o como Dagoberto lo ha venido diciendo desde hace mucho antes de que fuera respaldante del movimiento celeste, el FMLN se autosuicidó, es decir, se automutiló con toda su política absurda que hizo durante 9 años. Tengo que ir a corte porque me están tirando guillotina. Vamos al corte, ya volvemos. Para encontrar lo que quería, tenía que empezar y no quitarme ese objetivo de mi mente hasta que lo logré. Ahora sé que se puede. Integral, somos gente que va más allá. Todo comenzó con una idea: contar con algo propio. Creí que era posible y pude lograrlo. Integral, somos gente que va más allá. En el Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Prensa, este es un mensaje del ingeniero José Luis Saca, presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. El 3 de mayo celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ahora más que nunca vale la pena recordar que la libertad de expresión es un derecho fundamental para todos los seres humanos, piedra angular de la democracia e indispensable para el avance de nuestras sociedades. No obstante, existen regímenes que, lejos de ser reguladores eficientes, terminan siendo la maquinaria de represión más cruel. De lo más sagrado es la libertad. Es por eso que este día, desde la AIR, volvemos a reafirmar nuestro compromiso invariable por la defensa de la libertad de expresión y los medios formales, que en sí mismos constituyen la defensa de la libertad y el derecho de la humanidad a ser mejor cada día. Este fue un mensaje del ingeniero José Luis Saca. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza.
El cuarto segmento de debate gracias a COSAVI de RL. Vive el Mundial 2018 con COSAVI de RL y participa en la rifa de televisores y balones originales al abrir tus depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos. Vive con COSAVI de RL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. COSAVI de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Adelante, Francisco. Gusto saludarte. Un placer saludarles. Buenas noches. Dice Alberto Berríos, la Asamblea aprueba préstamo para nuevo edificio, pero niega votos para Hospital Rosales. Sería bueno comentarlo, le dice a los panelistas. Ángelo dice, el hospital es más necesario que el edificio de la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinan? Cori Zelaya dice Don Dago que el FMLN y Arena son de derecha. Quisiera preguntarles si cree que Nuevas Ideas va a ser un partido de izquierda o será más de lo mismo, les consulta. Miguel Martínez dice, se informó ese día que la Asamblea inaugurará oficialmente su inicio de labores dentro de 15 días. Se ve que no entendieron el mensaje de la población. Más de lo mismo, afirma. Dice el señor Minero Ramos, respetuosamente le pido al doctor Galindo brinde su crítica constructiva hacia la fracción legislativa de Arena en relación a 11 directivos y la prioridad del edificio legislativo. No serán ni Javier ni Carlos los culpables de una derrota en 2019, afirma el señor Minero Ramos. Carlos Rodríguez dice, la Asamblea Legislativa de El Salvador sigue siendo el parlamento de los máximos escándalos y abusos con mínimas consecuencias. Ricardo Bautista dice, se critica que se quiere utilizar el préstamo para el edificio de la Asamblea Legislativa, pero lo que hoy conocimos es que hay más de 2.000 empleados corriendo riesgo por un edificio en malas condiciones. ¿Qué hacer?, les pregunta. Ana Meyer dice, ¿y dónde dejan el edificio del Ministerio de Hacienda que el año recién pasado agarró fuego y que de paso murieron 2 personas? José Castro dice, pregúntele a Don Dago si está dispuesto a hacer una gestión ante el Ministerio de Salud para la construcción del Hospital Rosales. Evelio Ruano dice, en un país desarrollado, si se determina que un edificio de este tipo ha sufrido daños estructurales, buscarían encarcelar primero al dueño de la empresa constructora y hacer lo que pague antes que pensar en cargar el erario público. Dice Naim, buenas noches, me gustaría saber la opinión de sus invitados sobre los tweets del señor Jorge Dabú, menospreciando los que firmaron por Nuevas Ideas. Vamos al estudio para las respuestas. Tenemos, por favor, dime el tiempo, creo que son 2 minutos para cada uno. Menos. Mira, yo quiero que este tema conceptual de la prioridad de la inversión y todo es correcto desde un punto de vista académico, pero desde el punto de vista de la realidad política, aclaremos, contratar un crédito para construir un hospital es una prioridad del Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo del FMLN no le ha dado prioridad a la construcción del Rosales. Y el acuerdo legislativo le dio prioridad para construir un edificio. O sea, ese concepto de la prioridad nacional, y yo coincido con lo que decían las personas, hay cantidad de cosas tiradas en el Estado en una ineficiencia absoluta y cada vez peor de lo que el Ejecutivo hace. De hecho, creo que el castigo que le vino por eso, no por si es de izquierda o de derecha, no, es que son malos. De verdad no han logrado entender que están ahí para gobernar, para ejecutar, para hacer, para satisfacer necesidades. Entonces ese fue su castigo. Ahora, ¿qué va a venir después? Yo sinceramente quiero recordar que en las elecciones presidenciales los partidos grandes sacan 1.200.000 votos. De eso estamos hablando. No los 800.000 votos de la legislativa que sacan los 2 partidos grandes normalmente. Ahora el Frente sacó 400. Pero para ir a la presidencial van a necesitar tener 1.200.000, el que sea que quiera ir a pelear a una segunda vuelta o ganar en una primera. Ok. Mira, yo coincido con Chico en que las prioridades están en los 3 órganos cuando formulan sus presupuestos. La Corte tiene el 6% y a veces pasaron años que no tenía la capacidad de ejecutarlo.
Sin embargo, se lo recetaba el 6%. El órgano legislativo tuvo la oportunidad de plantear dentro de su línea presupuestaria la construcción o reconstrucción de ese edificio, y lo hizo, porque esto no es que lo hizo la legislatura anterior, esto viene de 2 o 3 legislaturas anteriores. Pero ¿por qué sale hoy al debate? Y este es el tema. Por eso decía que lo que hay que hacer frente a un empréstito que ya se obtuvo y que se están pagando intereses, pues negociar con el banco, con el acreedor, para cambiar o el destino del giro de ese préstamo, si eso es posible, o cancelarlo por otras prioridades que tiene el país, porque nadie va a ver bien, aunque Chico lo explique, que hubo ineficiencia del Ejecutivo en gestionar el préstamo para un hospital Rosales, y que por otro lado la eficiencia de un órgano legislativo en conseguir que se le diera el préstamo para su edificio, la población no lo va a entender así, y lo que va a haber es una condena pública si se llega a hacer esta medida. Bueno, yo no sé si Norman dijo que se iba a hacer el edificio. Tengo entendido que dijo que estaba revisando cosas y se encontró con que se está pagando intereses por el préstamo del edificio. Pero si no en ese caso es mejor hacerlo. Claro. Ok. Miren, Dago, esta discusión revela el nuevo momento político y psicológico del país, que se expresó dramáticamente el 4 de marzo y se expresó también dramáticamente en estos 3 días. El debate es, ¿qué es lo más prioritario? ¿Una construcción para los diputados de la Asamblea o un hospital como el Hospital Rosales? Esto tiene un gran significado político. Este dilema siempre ha estado planteado, sí, pero como hoy el pueblo está despierto, con las antenas bien paraditas, mirando lo que ustedes hacen y lo que no hacen, y también mirando cómo hacen lo que hacen. Esta es una buena noticia, excelente. Si ustedes no atienden esto, si no tienen, no la inteligencia, que ustedes son inteligentes, sino la sensibilidad para resolver esto. Ahora, en el punto de la ideología, mira, es que el problema no es la ideología, hombre. La izquierda o la derecha, por favor, ustedes aténganse a lo que hace un movimiento o un partido político o un gobierno. Hay que medir a la gente por eso. El problema no es la ideología de del movimiento Nuevas Ideas, no, hombre, lo que está haciendo. Y si llega a ser gobierno, lo que va a hacer desde el gobierno. Ustedes, el pueblo, debe mantener su movilización, su organización, su capacidad de control y su capacidad de exigencia. Pero vuelvo a lo mismo, sí. ¿Cheque en blanco? ¿Cómo voy a votar sin saber la ideología o movimiento? Es que no. ¿Es de izquierda? Porque tú dices que Arena y FMLN son de derechas. Es que el mundo... ¿Nueva Idea es de izquierda? Es que el mundo no es ni de izquierda ni de derechas, hombre. Es un mundo de mucho conflicto. La gente no está apoyando nada de esto a ciegas, no. Quizá por primera vez en décadas. Y la pregunta no es esa. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está haciendo lo que está haciendo? El compromiso es justamente eso. Ahora, alguien me pregunta, ¿y si yo puedo gestionar ante el Ministerio de Salud el tema del Hospital Rosal? Claro, pero es que ese de nuevo no es el punto, hombre. Es que no es una situación normal, no. Es el pueblo que está sometiendo a juicio una prioridad, o un edificio, o lo del Hospital Rosales. Señores, muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias por ayudarnos esta noche. Muy amable. Félix, muchísimas gracias. Dago, muchísimas gracias. Amigos televidentes, yo los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a conversar con alcaldes. Vamos a conversar con el alcalde de Soyapango, el alcalde de Ciudad Delgado y también de Cuscatancingo. Cada uno tiene cosas que decir importantes. Así que lo espero mañana. Que pasen buenas noches.